Bienvenidas y bienvenidos a Bendita Locura. Mi nombre es Tania García y soy pedagoga y sexóloga. Este verano está siendo muy duro y muchas cosas que hacer y me estoy demorando un poquito más en realizar los vídeos. Os pido disculpas y por ese motivo he querido crearos en este vídeo una guía con los 5 básicos del sexo anal para que podáis disfrutar plenamente de esta práctica. Quiero recalcar dos cositas muy importantes. La primera es que el sexo anal no tiene por qué incluir la penetración. Cuando hacemos un anilingus sería sexo oral anal, también es sexo anal. Y cuando estimulamos externamente toda la zona de la parte perianal, también es sexo anal. En segundo lugar, ten claro que cuando el sexo anal se hace bien, no debe doler. Al contrario, es una zona con muchísimas terminaciones nerviosas que al estimularlas puede generarnos muchísimo placer. Y partiendo de estas dos premisas, ahí van los 5 básicos sobre el sexo anal para que lo disfrutes plenamente. Primero, querer hacerlo. Y no solo vale con decir que quieres hacerlo, tienes que querer hacerlo de verdad. Porque te da curiosidad, te da morbo o la misma idea te resulta placentera. Pero que sea porque solo tú quieres hacerlo. Nada de sentirse presionada o presionado o es que a mi pareja le hace mucha ilusión y quiere probarlo y yo lo hago por complacerle o complacerla o es que me lo ha pedido por el regalo de cumple. Si es alguno de estos motivos que no es porque tú quieres, no lo hagas. Es más, por si no lo sabías, el ano tiene 2 esfínteres. El primero se puede dilatar y se puede relajar a voluntad. Lo puedes hacer conscientemente, es decir, puedes controlarlo. Pero luego está el segundo esfínter que es involuntario y este se va a regir en función de tus creencias y lo que realmente sientes. Es decir, si en el fondo no quieres hacerlo, involuntariamente este esfínter se va a contraer y te va a dificultar muchísimo la práctica. Y estas son las ocasiones en las que, si lo fuerzas, puedes llegar a sentir dolor o molestias. Por eso, si en el fondo estás pensando y sientes que te va a doler y que no te va a gustar, es que te va a doler y no te va a gustar. El segundo paso es la relajación. Es súper importante conocer tu cuerpo y conocer qué técnicas de relajación te funcionan mejor. En el sexo anal, la técnica de relajación que mejor suele funcionar es la técnica de la respiración y esto te va a ayudar a liberar toda esa tensión que te impide disfrutar. Se trata de respirar profundamente al mismo tiempo que pones toda tu atención en tu zona anal. Cada vez que expires, que eches el aire, tienes que concentrarte en relajar la zona anal. La relajación es imprescindible para disfrutar del placer anal independientemente de si lo has hecho muchísimas veces anteriormente, pues las primeras veces que lo haces. Siempre hay que estar relajado y controlando la dilatación. Sobre todo si es las primeras veces que lo practicas, utiliza la relajación con una postura que te permita estar totalmente relajada o relajado y que no te acumule más tensión en la zona. Para esto, cada persona es diferente, tiene sus preferencias y por eso debe encontrar la postura que mejor le funcione. Aunque generalmente las posturas que más permiten la relajación serían las de el perrito o a cucharita. Pero ojo, a priori diciendo la cucharita, el perrito o sentada o sentado en una silla, puedes pensar que la persona que es penetrada es totalmente pasiva y no tiene el control sobre la situación, pero esto no es correcto. De hecho, aunque se elija una de estas posturas, lo más recomendable es que la persona penetrada ejerza los movimientos, sobre todo porque al principio de la práctica van a ser muy sutiles hasta que se sienta cómoda o cómodo con la dilatación y la profundidad de la penetración. Por el contrario, las posturas que más tensión pueden generar y menos puedan permitir la relajación serían las de cowboy o cowgirl, es decir, todas esas posturas en las que la persona que es penetrada tenga que estar encima y aguantar todo el peso. Pero ojo, antes de llegar a este punto se puede utilizar un vibrador externo para estimular toda la zona externa anal y perianal y así ayudar a destensar y dilatar la zona. Tercer punto y muy importante, la técnica que vamos a llevar a cabo. Sobra decir que el sexo anal no es sexo vaginal y por supuesto no tiene nada que ver con lo que vemos en el porno.
En el porno se llevan horas y horas de dilatación y preparación para realizar las escenas que luego ves tú en tu casita. En la vida real, el sexo anal necesita muchísima paciencia, muchísimo cariño, dedicación y muchas cosas bonitas. No es un aquí te pillo, aquí te mato. Hay que ir muy poco a poco y con mucho amor y cariño. No puedes ir y penetrar directamente. Hay que empezar estimulando toda la zona externa y que poco a poco la persona se vaya sintiendo cómoda y esté disfrutando de esas sensaciones. Aquí el lubricante va a ser tu gran aliado. El sexo anal sin lubricante no funciona. El ano no lubrica por sí mismo como sí lo hace la vagina. Por lo tanto, para que la práctica sea placentera y evitemos bastantes molestias y quizás alguna que otra fisura, es imprescindible utilizar lubricante. Además, puedes acompañarlo con la masturbación de los genitales, ya que esto ya vamos a estar sintiendo placer y va a ayudar a relajar y a dilatar. Cuando llegue el momento de penetrar, puedes utilizar primero los dedos, un plug o bolas tailandesas, algo que no sea de un grosor tan ancho como puede ser un dildo o un pene, y así vayamos poco a poco. Y ahora os cuento un truquito para que vaya todo muchísimo mejor. Cuando eches lubricante, échalo tanto en la zona anal como en lo que vayas a introducir dentro. Si vas a meter un pene o un dildo, no lo eches únicamente en la puntita, echa en todo el tronco del pene. Así todo va a fluir muchísimo mejor y va a entrar mucho mejor y se va a disfrutar muchísimo más. Pero tanto si es un pene como un dildo, en los plugs, en las bolas tailandesas o en cualquier juguete anal que quieras utilizar. Y una vez que esté ya todo sobre ruedas, aquí cada una que haga la intensidad que más placer le dé. Pero sobre todo, al principio, la persona que penetra, por favor, quietecita. Hasta que quien lo recibe no está totalmente cómoda y disfrutando y ha dilatado y está relajada, no se te ocurra hacer embestidas sorpresa. No sabes el daño que puedes llegar a causar, además de estar vulnerando la confianza y el consentimiento que ha depositado esa persona en ti. Así que recuerda, las embestidas sorpresa en el sexo anal no son nada sexys. Y ya por último, dentro de la técnica vamos a ver un truquito extra. Si en algún momento durante la penetración se genera algo de tensión, para, pero quédate ahí, sin moverte, ni para afuera ni para adentro. Solo quédate ahí, relájate, vuelve a dilatar la zona y cuando estés preparada o preparado, continúa. Pero es muy importante que si de repente se contrae, no continúes, porque es ahí cuando puedes notar algo de molestia o te puede generar dolor. En el cuarto punto vamos a hablar sobre la protección. Y ojo a esto, porque el sexo anal es una de las prácticas sexuales más fuertes de transmisión de VIH y otras ITS. Por eso creo que no es ni necesario que diga lo importantísimo que es utilizar preservativo, insertivo o receptivo o el que sea. Es más, si tenéis las pruebas de VIH y ITS realizadas o estás tomando la PrEP, aún así lo recomendable sería utilizar preservativo, ya que si estás penetrando con el pene, también estaríamos evitando las infecciones urinarias. Al final, en el ano hay materia fecal que puede entrar por la uretra y provocar alguna infección. Es algo que puede pasar. Y por último, en el quinto punto vamos a hablar sobre la higiene, porque es una de las dudas más comunes, ya que estamos hablando de una zona del cuerpo por donde es muy probable que haya alguna sorpresita. Evidentemente, en el sexo anal, como en cualquier otra práctica sexual, la higiene es imprescindible. Y no hablo de una higiene interna, que de eso ya os cuento ahora un poquito más adelante, sino que con una higiene externa, con agua y jabón pH neutro sería suficiente. Por supuesto, una higiene diaria en el momento de la ducha. Y ahora es cuando viene la pregunta de ¿mancharé? Pues a ver, lo habitual es no manchar, pero evidentemente estamos hablando de nuestro culito y es una zona en la que si buscas, encuentras. Sobre todo se recomienda no realizar sexo anal el día pues que tienes la tripa un poquito más revuelta o te notas tú que hay algo por ahí que quiere salir. Pero si tú te sientes totalmente cómoda y cómodo y preparada para ese momento, no tiene por qué pasar nada. ¿Qué manchas? Pues puede pasar.
Y si pasa, ¿qué hacemos? Pues se limpia y ya está. No hay que hacer un drama de esto, al final es algo natural. Y te aseguro que quien te esté acompañando en esa experiencia no le va a dar la más mínima importancia. Se limpiará y listo. ¿Que se quiere continuar después? Se continúa. ¿Que no se quiere continuar? Pues no se continúa. Y no pasa absolutamente nada. Y si aún así el manchar es algo que te preocupa de manera excesiva, sí existen unas peras anales que se utilizan para lavar internamente toda la zona del recto. Es una opción, por supuesto, pero eso sí, ten en cuenta que no se recomienda realizarlo muy habitualmente y mucho menos cada vez que vas a realizar sexo anal, si es que lo haces muy frecuentemente, pero más que nada no se recomienda porque como la vas a rellenar con agua natural, seguramente del grifo, puede alterar el pH de tu recto y eso puede provocar picores o algún tipo de infección. Por lo tanto, si llevas una higiene diaria y adecuada de la zona externa anal, no será necesario que cada vez que vayas a practicarlo realices una lavativa. Y con todo esto espero que hayas resuelto muchísimas dudas que tenías sobre cómo realizar sexo anal. Por supuesto, si te ha quedado alguna, déjamelo en comentarios, dale like al vídeo si te ha gustado y no te vayas todavía sin darle al botón de suscribirte al canal de Bendita Locura y seguir aprendiendo sobre sexualidad.